Muy bien chicos, chicas, pues vamos a iniciar con nuestro segundo video de geometría analítica. El tema que vamos a ver hoy es distancia entre dos puntos. Iniciaremos diciendo que es el tamaño del segmento de recta que existe entre dos elementos, en este caso, dos puntos. Esta puede ser dirigida o no dirigida. Como vemos aquí, el segmento de recta que va de C a D es un segmento dirigido. ¿Dirigido hacia dónde? Hacia la izquierda. El segmento de A a B es un segmento de recta dirigido hacia la derecha. En cambio, el segmento EF no tiene flecha, por lo tanto lo podemos considerar como que no está dirigido. De igual forma, el segmento GH o HG. Bien, al hablar de distancia dirigida, además de la magnitud, decíamos de la magnitud, nos interesa la dirección, es decir, 2 metros hacia el norte, es decir, que estaría hacia arriba 2 unidades, o 3 metros hacia el sur, es decir, 3 unidades hacia abajo. Muy bien, en cambio, cuando hablamos de la distancia no dirigida, solo nos interesa su magnitud, el valor absoluto de la distancia. 2 metros, 2 unidades, o una distancia de 3 metros, 3 unidades, sin importar si va hacia la izquierda, a la derecha, hacia arriba o hacia abajo. Ok. Para calcular la distancia entre dos puntos, decíamos que en la geometría analítica se relaciona el álgebra con la geometría. Vamos a partir de que tenemos dos puntos, que es el punto A y el punto B. Y entre estos dos puntos A y B tenemos una distancia D. Para ello iniciaremos que el punto A pues está ubicado en algún espacio, en algún punto en el espacio. ¿A qué distancia de X se encuentra? Pues no sabemos, por eso la llamaremos X1. ¿A qué distancia de Y? ¿A qué altura? Tampoco sabemos, por eso la llamaremos Y1. El punto B, de igual forma, ¿a qué distancia de X se encuentra? No sabemos, por lo tanto lo llamaremos X2. ¿Y a qué altura? Pues tampoco sabemos, por lo tanto lo llamaremos Y2. Muy bien, aquí observamos la distancia X1 con respecto al origen y la distancia Y1 con respecto al origen para el punto A. Y para el punto B, aquí está la distancia X2 y la distancia Y2. Por lo tanto, si nosotros quisiéramos saber cuánto mide esta distancia que hay desde X1 hasta X2, pues tendríamos, primero observamos que se forma un triángulo rectángulo, ¿sí? Y al formarse este triángulo rectángulo, observamos que tenemos que saber el cateto de abajo y el cateto de un lado. Pero ¿cuánto mide ese cateto? Pues ese cateto sería lo que mide este segmento azul. ¿Cuánto mide ese segmento azul? Pues ese segmento azul observamos que mide la distancia roja menos la distancia verde, que en otras palabras sería x2 menos x1. ¿Y cuánto mide este cateto, que es el cateto que está por un lado? Pues sería la distancia en rojo menos la distancia en verde, que sería lo que mide esa parte en azul. Y esa parte en azul pues sería lo rojo menos lo verde. En otras palabras, sería Y2 menos Y1. ¿Ok? Y para saber entonces cuánto mide la distancia D, pues vamos a utilizar el teorema de Pitágoras. Y el teorema de Pitágoras, recordando, nos dice que la hipotenusa elevada al cuadrado es igual a la sumatoria del cuadrado de cada uno de los catetos. Para este caso, identificamos la hipotenusa y cada uno de los catetos. Observamos la hipotenusa y el cateto A
el cateto B. Por lo tanto, al sustituir, tendremos que la hipotenusa al cuadrado, es decir, la distancia D, es igual a el cateto de abajo, que sería el cateto A, x2 menos x1 al cuadrado, más el cateto del lado derecho, que sería y2 menos y1 al cuadrado. Si nosotros despejamos, pues vamos a tener la siguiente fórmula, que la distancia es igual a la raíz cuadrada de el cuadrado de los catetos, tal y como lo hacíamos con el teorema de Pitágoras. Para trabajar nosotros en la obtención de la distancia entre dos puntos, podemos utilizar cualquiera de estas dos fórmulas, la que se les facilite. Con esto nosotros estaríamos sacando la distancia entre dos puntos. ¿Ok? Vamos ahora a ver los ejemplos.